Bueno, yo creo, antes de empezar a explicar lo que es la agencia, porque llevamos, sí, intensamente, pero llevamos muy poco tiempo como Agencia Valenciana de Innovación. Yo creo que incluso en esta primera presentación cuando estábamos fuera, ¿no?, hablando con Kerayet, él mismo ha dicho, pues no sé si hemos pedido algún proyecto a la AVI o no hemos pedido algún proyecto a la AVI, ¿no? Entonces, precisamente de eso se trata, de que vayamos conociendo excelentes proyectos a nivel europeo, cada uno tiene su ámbito, su alcance, su objetivo y bueno, y el de la Agencia Valenciana de la Innovación veremos a continuación de qué se trata y cómo podemos ir colaborando poco a poco en que eso sea así. Yo sí que me he centrado cuando veamos algunos ejemplos y no entraré en los proyectos porque, bueno, los proyectos son de quienes realmente lo realizan. A unas pinceladas veremos que, bueno, en esos proyectos no de forma exhaustiva que ya tratan sobre el hidrógeno, porque entendía que, bueno, que la jornada sobre todo se trataba de centrarse en ese nuevo vector energético que es el hidrógeno. ¿Por qué surge la Agencia Valenciana de Innovación? Todos conoceréis al IBACE, ¿no? El IBACE, que se fundó hace ya muchos años y que de hecho fundó el vicepresidente ejecutivo de la agencia, el profesor Andrés García Reche. Pues muy bien, ellos llevan trabajando desde hace muchos años, muy bien, sobre todo con el apoyo a las pymes en temas de innovación, en temas de energía, en temas de internacionalización, pero sí que fue una apuesta por parte, bueno, en la primera legislatura del actual gobierno, el decir, bueno, vamos a hacer más. ¿Pero por qué vamos a hacer más? Pues por esto. Es que estos datos son escalofriantes. ¿Cómo puede ser que si comparamos la Comunidad Valenciana con otras regiones de nuestro país, nos encontremos con unos niveles de productividad como nos encontramos aquí? Y al final, en definitiva, eso lo que afecta es a nuestros sueldos y salarios. Por lo tanto, si partimos de esta productividad media que es francamente mejorable, pues se pueden bueno, establecer muchos instrumentos distintos y desde la Agencia Valenciana de la Innovación lo que se consideraba es que el foco debía ir en torno a la innovación y sobre todo porque se consideraba que la innovación debía generarse a partir de ese gran conocimiento que existe en las universidades, lo habéis visto en estas jornadas, lo he visto yo escuchando hoy, pero que, bueno, no llega a las empresas. Entonces, esa comunicación muchas veces no llega a ser lo más fluida posible y lo que es indudable es que se está generando ese conocimiento, pero no se traslada al mundo empresarial. Muchas veces ni siquiera se saben comunicar muy bien, ¿no? Muchas veces transmitimos, a mí me encanta escuchar bueno, comunicaciones científicas, porque yo a lo mejor estoy más cercana a ello, pero muchas veces un empresario quizás no llega a captar porque se ve como muy alejado, ¿no?, de esos elementos. Entonces, si partimos de esa base, de que existe un sistema valenciano de innovación, un sistema de toda la Comunidad Valenciana, y que existe ese conocimiento y que les falta esa comunicación, pues, bueno, establezcamos aquellas herramientas o aquellos incentivos que permitan el que desarrollen proyectos conjuntos que les permitan hablar entre ellos y que se incentive esa comunicación entre todos los agentes del sistema valenciano de la innovación, porque tenemos que recordar que esta es una agencia que va destinada a la Comunidad Valenciana para mejorar la productividad de la Comunidad Valenciana y, en definitiva, para transformar el modelo productivo de la Comunidad Valenciana con las capacidades que tenemos en la Comunidad Valenciana. Obviamente existen capacidades en otros lugares y está muy bien, pero también existen aquí y a lo mejor existen más cerca de lo que pensamos, pero muchas veces pues a lo mejor miramos a nuestro alrededor o para un proyecto europeo miramos más allá, pero a lo mejor no miramos abajo. Yo vengo de Alicante hoy, porque yo vivo en Alicante, entonces, quién sabe, hay un instituto de electroquímica muy potente en la Universidad de Alicante con el que probablemente tengamos mucho en común. Pero además de esa interconexión que es necesaria entre los agentes, se consideraba que éramos nosotros, no nosotros la AVI, sino nosotros el Sistema Valenciano de Innovación, quienes tenían que establecer hacia dónde debía focalizarse esa innovación. Es decir, bueno, sí, existe el marco europeo, existe un marco nacional, pero ¿dónde nosotros queremos especializarnos? ¿Hacia dónde queremos que evolucione nuestro tejido productivo en base a las capacidades que tenemos nosotros en la Comunidad Valenciana? Y eso es lo que hemos conocido como el impulso a la orientación, a la innovación orientada. Pero ¿cómo establecíamos
qué es lo que íbamos a primar o qué es lo que nosotros considerábamos que iba a ser más importante a la hora de conceder o no un proyecto. Pues eso se estableció a través de un sistema de asesoramiento donde están todos los agentes. Es decir, la Agencia Valenciana de la Innovación tiene un Consejo Valenciano de la Innovación, que es lo que aparece a la izquierda, formada por 100 miembros. 100 miembros del mundo científico, del mundo empresarial y del mundo empresarial, además de miembros también del gobierno valenciano, en tanto en cuanto ellos también desarrollan esa innovación, es importante que estén al tanto. Pero ese gran órgano asesor, que en definitiva es, tendremos una reunión a finales de mes, el que va a criticar duramente, porque es una agencia nueva, comenzamos a trabajar, la primera convocatoria prácticamente a finales del 2018, entonces estamos en ese proceso de creación y de querer tener esas críticas constructivas respecto a lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar ese impacto. Pues bien, ese gran Consejo Valenciano de la Innovación después tiene un comité de unas 45 personas, mucho más operativo, pero siempre con esa estructura. Es decir, cualquier actuación que lleve a cabo la agencia, tanto a la hora de determinar esos temas de innovación focalizados o bien esos proyectos, tiene que constar de esas tres patas que estábamos hablando: científico, institutos tecnológicos y empresas. Pues bien, el Comité Estratégico de Innovación define una serie de comités estratégicos de innovación especializados, que son, por ejemplo, el que aparece aquí, que lo que van a decidir es, cuando se reúnen, es cuáles son los retos para la Comunidad Valenciana en un plazo de innovación. Nosotros no financiamos investigación, nosotros estamos financiando proyectos de TRL5, TRL6, eso también es importante, ¿no? Cada uno tiene su posición. Entonces, por parte de la Secretaría Autonómica de Universidades se financiará la investigación, nosotros financiamos ese TRL intermedio y después ya, pues los distintos mecanismos que tienen tanto la Administración regional como la Administración nacional y, por supuesto, la europea también. Pues bien, volviendo a esos comités, ¿no? Se establecen una serie de temas que se consideran prioritarios para la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tecnologías habilitadoras, economía circular, salud, varios temas, son unos 8 o 9 comités estratégicos de innovación especializada. Y en esas reuniones lo que se establecen es cuáles son los retos que nosotros como comunidad vamos a poder o tenemos la necesidad de solucionar, y además se dan unas pistas respecto a qué tipo de soluciones, muy amplias, pero qué tipo de soluciones tenemos capacidades dentro de nuestra comunidad para poder desarrollar. Y eso es precisamente los resultados de esos comités. Aquí un ejemplo, el de tecnologías habilitadoras, donde se hace referencia en uno de los retos a la eficiencia de generación y almacenamiento y gestión de energías renovables. Este fue un comité que se celebró en 2018 y es el que, está un poquito más vinculado al tema que hablábamos hoy, por eso lo he querido destacar aquí. Pues bien, a través de estos comités, estos retos y soluciones que sabemos que van a haber institutos tecnológicos, que van a haber grupos de investigación y que van a haber empresas, porque en esos comités hay empresas que consideran que eso sería económicamente viable para ellos, tienen que presentar propuestas en torno a estos retos y soluciones. Y eso será lo que se barema de forma especial, aunque no exclusiva, obviamente, en nuestras convocatorias. Por lo tanto, hemos visto la innovación, se focaliza en torno a aquellos retos que son prioritarios establecidos por el propio sistema y al final nos encontramos con varias líneas de ayudas. No voy a entrar a ir definiendo más que titulares de lo que sería cada una de las líneas y, por supuesto, me brindo a que en cualquier momento podáis contactar con la agencia y os explicarán con más detalle todos los programas de nuestra convocatoria de ayudas que se inicia a principios de año. Pero sí que querría mencionar con ejemplos, sin entrar en el programa, el tipo de proyecto que sí que se está financiando a través de nuestras convocatorias. Y no me he centrado en el sector cerámico, que hay muchos más proyectos, sino en general aquellos en el que se estableciera algún tipo de desarrollo con respecto al hidrógeno, para que veamos que existen estos programas y que con las características que se exigen en la convocatoria, pues todas las empresas, dependiendo del programa o los grupos de investigación, pueden acceder a ellos, aunque nunca en exclusiva. Es decir, por ejemplo, este es dentro del programa de valorización, que va especialmente destinado a los grupos de investigación. Aquí colabora la Universidad Jaume I y la Universidad de Valencia, pues para la fabricación de catalizadores de óxido de níquel para producción de hidrógeno de bajo coste.
Bueno, pues en este caso son dos universidades las que entran en contacto y presentan ese proyecto. Recordemos, TRLs no de investigación, sino de innovación. Pero no solamente tenemos los programas en concurrencia competitiva, sino que además es importante que conozcamos, y eso nosotros podemos brindaros esa oportunidad, la figura de las unidades científicas de innovación empresarial. Estas unidades científicas de innovación empresarial, por el momento, funcionaban como unas líneas nominativas y estaban determinadas para determinados institutos con una gran capacidad investigadora y, en algunos casos, de transferencia. No siempre. Ahí sí que hemos hecho un piloto de tal manera que viéramos cómo el tener una unidad específica que se dedicara solamente a pensar en temas de innovación en base a la investigación que se estaba llevando a cabo en ese centro, podría dar lugar a proyectos de innovación, que no detrayeran recursos de esa investigación, obviamente, sino que hubiera alguien que se dedicara a pensar en esa innovación. Pues ejemplos, otra vez, ejemplos con el hidrógeno participando, digamos, pues el ICEMOL, el Instituto de ICEMOL, lo que está trabajando dentro de muchas actividades que lleva a cabo dentro de la UCIE, vinculadas al hidrógeno, pues al desarrollo de estos dispositivos para cualquier parte o fase del proceso de generación de hidrógeno. Pero no solo el ICEMOL, el ITQ y en concreto en esta mejora de la producción de dispositivos electroquímicos mediante la optimización de los contactos eléctricos, etcétera. No voy a leer el título del proyecto, pues ellos colaboran con AIDIME. Por lo que pues el ITQ normalmente trabajaba solo, va viendo oportunidades y va empezando a trabajar, en este caso, con el Instituto Tecnológico de AIDIME. El INAM, mucho más cerquita. El INAM también tiene una unidad científica de innovación empresarial y cuando van determinando en qué quieren trabajar, pues en concreto durante este año, y es un proyecto que lleva un par de años más, si no recuerdo mal, pues estaban trabajando junto a IJU, precisamente en desarrollos de materiales y dispositivos o junto a la Universidad de Valencia también en esos temas. Por tanto, es importante que conozcamos lo que están haciendo para ver si también tiene aplicación o no. O ellos mismos, también dentro del INAM, están trabajando en el almacenamiento de hidrógeno, que era uno de los temas que seguro que habéis tratado, me imagino que ayer, el almacenamiento de hidrógeno, en este caso con los LOHCs. Pero tenemos más, estábamos viendo, a mí me da un poco igual qué programa, ¿no? A mí lo que me importa es que tengáis en cuenta que con las dimensiones, y no son pequeñas, ahora lo veremos en la última presentación, con las dimensiones de los proyectos de una agencia regional como es la nuestra, lo que estamos intentando fomentar, y he puesto los ejemplos del hidrógeno, es esa colaboración dentro de la Comunidad Valenciana, porque en definitiva es nuestra obligación pues, fomentar a través de la innovación ese aumento en la productividad. Pero ASEBEC, estábamos comentando antes, o creo que ha sido Enrique, el que ha comentado de todos los retos, cuál sería el que primero podríamos abordar, ¿no? Y ha comentado el tema de la maquinaria. Bueno, pues la maquinaria deberíamos empezar a trabajar en el tema de la adaptación a la maquinaria. Bueno, pues la propia ASEBEC ha solicitado un proyecto en esta convocatoria del año 2021 y ya están trabajando en este tema de la prospectiva tecnológica para saber en qué pueden empezar o cómo pueden empezar a trabajar en ello. Entonces, esto es otro programa en el que ellos están ya empezando a trabajar. Nos ha dejado el director del ITC, pero el director del ITC ha solicitado dentro del programa de talento un agente de innovación, es decir, el agente de innovación habrá encontrado o no oportunidades, lo desconozco con ese nivel de detalle respecto al hidrógeno verde, pero respecto a otras más cosas. Entonces, se trata de salir un poco de tu burbuja o de tus contactos habituales y ver qué hay más allá. Y en eso estaba trabajando con ese agente de innovación el ITC. Pero además, justo antes, un poco brevemente, cuando estábamos en el café, ha habido algunas personas que me han comentado, es que ayer en el CDTI comentaron la posibilidad de los doctorandos industriales como una oportunidad que había fracasado en su momento, pero que podría ser interesante. Nosotros también tenemos esa posibilidad, todo dimensionado, ¿no? Dimensionado. Agencia Valenciana de Innovación, y esto lo puede solicitar una empresa
un doctorado empresarial o, ¿por qué no?, la incorporación de personas investigadoras y tecnólogas. No hace falta llegar al doctor si no consideramos que eso sea el perfil que necesitamos en la empresa, pero es la empresa la que solicita ese perfil de formación. Tanto los doctorados como los tecnólogos lo solicitan las empresas. Y por último, no puedo poner un ejemplo de ello, pero sí que me gustaría animar, porque al limitarnos al tema del hidrógeno, pues no hemos encontrado un ejemplo en concreto de hidrógeno, pero sí que hay proyectos estratégicos y cadena de valor para el sector cerámico, hablar de los dos tipos de programas en los que nosotros dedicamos una mayor parte del presupuesto, especialmente en el tema de los proyectos estratégicos. Tanto en proyectos estratégicos como de cadena de valor, el papel, por supuesto, de la empresa y de las grandes empresas tractoras es esencial para desarrollar innovaciones en el caso de la cadena de valor, en toda, valga la redundancia, en la cadena de valor y en el caso de los proyectos estratégicos, porque son los que mayor presupuesto para las dimensiones de un presupuesto de 500.000 euros y además estamos hablando de proyectos a 3 años, que creo que eso es algo muy importante para proyectos de I+D+I, algo por lo que hemos luchado para que se puedan ir desarrollando a lo largo de 3 años. Bueno, y yo creo que en tiempo más que récord, ¿no? He logrado hacer un breve repaso por todas nuestras ayudas. Vuelvo a insistir que me gustaría que colaborásemos más, que nos conociéramos más. Yo creo que esta es la oportunidad de que así sea y estamos a vuestra disposición en Alicante, también en Valencia y, por supuesto, para venir aquí cuando haga falta. Gracias.